de regreso. Regresamos, venimos con Tocho Morocho, ¿eh? Regresamos con esta gente Loca. Estamos felices porque, pues, ahí vamos. Mira, uno ya no pide mucho, solo pido que regreses a mí. Así va una canción. Pues, mi nombre es Sandra Calva. Mi nombre es Anel Hernández. Y estamos de regreso en su podcast, Rólala. La historia la escriben los vencedores. Pues así iniciamos este ameno podcast, ¿no? Con todo. O sea, no sé. No sé ustedes, pero yo ando bien. ¿Ustedes cómo andan? Con el azúcar muy arriba, pero está bien. Ay, qué bonito. La vida ahorita está muy bonita. Sí. Hemos tenido una semana muy bonita. Híjole. Quisiésemos contarles, pero nuestros incógnitos sabrían que son ellos, así que no. No, espérate, ¿qué andas diciendo, Sandra? No. Miren, el día de hoy vamos a hablar de algo súper serio, la verdad. No. ¿Cuándo? Hoy traemos un temita como que, pues no tan loco como yo le llamo como temas puente, como temas de introducción. Ándale, porque tiene que ver con más. Exacto, sí. Próximamente vamos a hablar más de otros temas, pero necesitamos que sepan de este tema o que tengan un contexto sobre esto para que puedan entenderlo. Exacto. Y por eso iniciamos con esta frase, ¿no? Así es. El día de hoy les vamos a hablar de la perspectiva. Esta bella cosa, acción, y tiene que ver, ahora sí voy a explicar la frase, porque perdón, no crean que ya me fui, aquí ando. Sí. Tiene que ver con esta frase precisamente porque regularmente nuestro entorno nos dice el qué hacemos, qué está pasando, en dónde estamos y por qué estamos, ¿no? Así como que más bien como que nuestra historia nos remarca eso. Y en base a la historia guapa, preciosa que ha pasado durante muchísimo tiempo, regularmente, bien lo dice la frase, la historia la escriben los vencedores, que hace referencia a que pues regularmente nunca sabemos el por qué los villanos son villanos, nunca sabemos el por qué, el trasfondo de las situaciones, del por qué se llegan a hacer guerras, se llegan a hacer disgustos. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta la mayor parte de la historia, porque necesitan contarte la historia completa para darle un buen sentido, o si no te vas a creer todo lo que te dicen. Y por eso el día de hoy hablaremos de perspectiva. A ver, no sé, yo desde mi perspectiva creo que sí, la perspectiva es este punto, es el punto de vista propio. Ajá, exacto. Y vamos a tomarlo desde todos los sentidos. Porque por eso se llama perspectiva. O sea. pero sí, o sea, es esta parte de dónde viene y de dónde sale, y lo hablamos en ya un montón, ya siempre andamos hablando de todo, sí. ¿No? Pero creo que sí es importante que denotemos que sale a partir de nuestra educación y después de un criterio propio. Es como, obviamente tú creces a base de algo, pero propiamente vas adecuando tu sentido y es tu perspectiva. De ahí sale, es como tu criterio, es el sentido que le das a las cosas, es el por qué tú haces eso con las cosas. Claro. Y bueno, aquí hablando un poquito sobre él. Ahora viene, no sé ni cómo lo vamos a llamar, pero esta parte en la que yo describo las cosas y ustedes tienen que cerrar los ojos y hacer como un trip mental. Ay, sí, hay que ponerle para nombre. Que puedan entender todo lo que yo les estoy describiendo. Acuérdense que yo llega el momento en que digo, es momento de cerrar los ojos. Exacto. Y entonces cierran sus ojos y yo les voy narrando, ¿no? Sí. Y bueno, si van manejando, no, por favor, no cierren los ojos.
ves metas, no lo hagan, compas. Depende mucho de su contexto, pero bueno, como tal la perspectiva dentro del arte y en general, incluso si quieres hablarlo un poco así físicamente, hablamos de lo que nuestros ojos perciben, ¿vale? Entonces, es más, les voy a hablar de la perspectiva estereoscópica. ¡Hala! Me acaba de venir a la mente. Soy brillante, Sandy, júntate conmigo. La cuestión es que la perspectiva son las 3 dimensiones, ¿no? Lo que percibimos nosotros, las 3 dimensiones. Entonces tenemos como que la primera dimensión, que es lo plano, la segunda dimensión, que es pues lo cuadrado. Exacto. Sí, está la lineal, la cuadrada y la cúbica. Exacto, así lo entendiste perfecto. Sí, es que entonces, yo sí cerré los ojos, Rosa. Yo sí cerré los ojos. Entonces, así con los ojos cerrados podemos imaginar un cubo que es como la representación perfecta de la perspectiva. Sí. ¿Ok? Porque tenemos las 3 dimensiones conviviendo y es de las figuras más básicas que hay. Así que con esta imagen mental y con los efectos especiales de Sandy, vamos a pensar en que estamos como en una especie de habitación en donde en el centro está este cubo, ¿no? De acuerdo. Y entonces el cubo va a empezar a ir dando vueltas, ¿ok? Y entonces pongan ustedes que sea un círculo como de 10 personas. Cada persona va a tener una perspectiva distinta. Va a ver el cubo de diferente manera. Enfoque, exactamente. Exacto. Entonces pónganse a pensar que yo puedo ver la cara del cubo que está abajo y yo puedo ver la cara que está a la derecha. Y pongamos que es un dado, ¿no? Ahora, entonces una persona va a ver que está el número 1 y otra persona va a ver que está el número 2 y otra el 3, el 4, el 5 y el 6. Y otra persona va a poder a lo mejor ver el 2 y el 1 y otra persona va a poder ver el 4 y el 5 y así. Claro, sí. Entonces, sí. cada quien, y es creo que esta situación en la que tenemos como una representación gráfica, ¿no? Les estoy dando. Sí. Para que me entiendan que cada quien tiene su punto de vista distinto. Ahora, que ya lo sabemos, pero quiero Nada más queríamos venir a decir, esto es todo por el día de hoy. Sí, exacto. Ya. Ahora, tostada. Ahora sí viene de postre. No. Pero entonces, poniéndolo de nuevo, como les digo, de un punto de vista un poco artístico, incluso nuestros ojos funcionan de esa manera. Claro. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, nosotros tenemos o contamos con vista estereoscópica, no sé si sabían, pero ahora ya lo saben. Sí. Entonces, la vista estereoscópica se basa en que tú obtienes una imagen con un ojo y obtienes una imagen con otro. Y la combinación de estas dos es la que te da la perspectiva de la dimensión. Sí. Si no tuvieras un ojo, por eso hay las personas que tienen solo un ojo tienen muchos problemas con esto, o sea, no alcanzan a dimensionar sus extremidades incluso. Sí. Entonces por eso chocan, o por eso es muy importante el ver bien. Sí. Así de sencillo, porque no dimensionas. Entonces, y digo, ¿qué tan importante es eso, no? Sí, porque a mí, fíjense que, o sea, así que digas, uy, no, que las ciencias así como que me gustan mucho, que yo me adapto mucho a Sandy háblale de ciencias sociales. Porque... Sí, mi pasión. Pero así que digas, uy, no, sí me interesa mucho como que el cuerpo humano y todo eso. Pero siempre que me hablan de eso, me maravillo más. Siempre me sacan una cosa bien volada y digo, órale, ¿a poco todo eso hace este cuerpecito hermoso? Pero en realidad... No, eres incorregible. No hay forma. Bueno. Pero sí es como que esta parte bien curiosa donde dices, ay, no. Y viene esta combinación que a mí se me hace más tremenda, porque ahora sí tiene que ver conmigo, donde ya combinas tu filosofía con tu fisionomía. O sea, ya es como que combinas esta parte de tu cuerpo y donde ya todo se adapta y te da un razonamiento y creas tu criterio. Ahí es donde entro yo, diría. Sí, porque es gracias a que puedes ver, dimensionar y a distinguir las cosas,
empiezas a decir o a reconocer. Incluso, no sé si les ha pasado, pero muchas veces ya te acostumbras al camino que tomas para tu casa. Claro. Y ya sabes que se hizo un hoyo, entonces ya sin ver el hoyo o sin, o sea, por instinto ya es como de, ya lo saltas, lo esquivas o simplemente no pasas por ahí. Es como que vas creando este razonamiento, este criterio y ahí está la magia, lo interesante, porque aquí la magia de las cosas. Pero sí, creo que es lo que más me gusta de la perspectiva, que te creas ideas bonitas, no cuando lo idealizo a él, pero sí creo que es lo importante, el propio criterio. Claro. Y tú también lo decías que cada una de las cosas que vemos y pensamos nos lleva a crear otro criterio, ¿no? Y por eso también es importante porque aquí estamos simplemente expresando nuestra perspectiva, de eso se trata todo este podcast. Entonces vamos a llamarle que este es el motivo de nuestra existencia al final. Y a mí me gusta mucho pensar que a todos nos interesa el estar en contexto con la perspectiva. ¿Y a qué me refiero? Con que no sirve de nada el tener una opinión propia y no tener la capacidad de entender también a los demás o de poder contrastar tu perspectiva con la de los demás. Algo fuerte y lo hablamos ya no sé en cuántos podcasts, pero creo que tiene que ver con el pasado y con el pasado y con el pasado, porque fíjense que te mencionaba, esto también tiene que ver con lo del mundo digital, que muchas veces solo te muestra lo que tú quieres ver y te nutres de eso y piensas que tu punto es el mejor y que ya estás bien y la tostada. Y es como que a veces pasa eso. Muchas veces nosotros tanto es que nos quedamos con esa idea o solo nos rodeamos, con gente que nutre nuestra idea, pero muchas veces no nos atrevemos a ir y a ser críticos, porque realmente es eso, ser críticos y ir a cuestionar a los que piensan diferente a mí, pero también entender su punto. No, y cuestionarte a ti mismo. Exactamente. Y creo que es esa parte que aclaramos cuando hablamos del debate. Es como en el... ¿Qué? Sí, en el... ¿Y de cuál debate hablas? No, me refiero a que en el capítulo 3, me parece, especificábamos que los debates no son como uno debe de tener la razón. Sí, Más bien es fomentar un criterio y hacerlo mejor o tratar de convertir una idea en más beneficiaria para ambas partes. Entonces, ese es parte de todo el criterio que tú mismo empleas y siento que entre más te cuestionas y entre más empiezas a conocer tu perspectiva, porque también es esta parte de conocerla, no solo es como decir, sí la tengo, no, pues todos la tenemos, pero sí es como que empezarla a cuestionar, es como que empezar a cuestionar a los demás y crear como este pensamiento y nos hace más filosóficos, porque como ya lo habíamos dicho, este podcast es filosófico. Es como que nos regimos de la filosofía porque el profesor Martín nos enseñó muy bien. Bueno, pues no sé, mira. Bueno, sí nos enseñó bien, pero ese no es el punto de debatir. No, ese no es. La cuestión es que, bueno, yo lo veo también así, ¿no? Que, como te decía, el contexto es lo que nos lleva a... O sea, me refiero a que literal la perspectiva está limitada a nuestro contexto. Y es justo el ejemplo que les estaba poniendo, porque mientras yo veo la cara en donde está el número 3, otra persona está viendo la cara donde está el número 5. Y entonces, como yo no veo el número 5, entonces para mí el número 5 no existe. Sí. O viceversa, como la otra persona no ve el número 3, entonces para ella no existe. Sí. Y entonces estamos limitados a nuestro contexto, porque como yo no puedo ver el número 5, no lo tomo en cuenta, ¿no? Y ahora ya pasando a cosas reales, porque esto es un escenario ficticio. Sí. Ya abran los ojos. Sí, perdón. Con los ojos cerrados. Ya los puedo abrir. El sentido que le das, ¿no? A cada cuestión. Y específicamente empezamos a hablar desde la educación, que ya estamos hartos de hablar de la educación, pero es que así es, amigos. Sí. Tiene mucho que ver, influye mucho.
porque muchas veces desde las cosas que empezaste a vivir se basa en experiencias, o sea, todo el conocimiento que tienes se basa en eso, ¿no? En Sí. experiencias, en cosas que te han pasado, en cosas que investigaste, en cosas que viste en la escuela, en cosas que te dijeron, en cosas que... hay infinidad de fuentes de información, ¿no? De donde podemos obtener. Pero entonces nuestro criterio es una unión de todas estas. Sí. Y aunque digan que no, yo tengo un criterio propio y no se parece al de ninguna persona. No, ya siéntese, señora. sí, exacto, cállese y siéntese. Sí. Porque la verdad es que no es cierto. No hay modo. Todos tenemos, a lo mejor sí puedes tener un criterio combinado, pero muchas veces adoptamos el criterio de un maestro porque concordábamos con él, o sea, nos pareció que era extraordinario su forma de pensar y entonces por eso adoptamos ese criterio. Sí. Y entonces, bueno, esa idea, ¿no? Como la quieran, y la adoptamos. Y entonces ahora mi abuelita dijo que no sé, es que, ¿qué podemos decir? Que el pay de limón se hace con naranja. Exacto, porque pues, es más barata la naranja que el limón. Exacto. Y entonces así te quedas y nadie más te lo va a poder debatir, porque tu perspectiva está sobre eso. Como tú decías, estamos envueltos en una burbuja, sí. Porque es lo que nosotros creemos, porque también nuestras creencias nos dan esa identidad. Sí, exactamente. Y fíjate que ahí, bueno, es a inicios del siglo XX que vienen estos psicólogos, sociólogos igual a traer esta teoría psicológica precisamente que se llama Gastel. No sé si muchos la topen, pero les voy a decir rapidísimo lo que es. Ellos hablaban precisamente, se basaban bastante en la perspectiva porque decían esta frase célebre que todo es más que la suma de sus partes. Uh-huh. Y creo que tiene un gran sentido, y no sé ustedes, pero pues a mí me llega. No, pero en realidad creo que sí tiene sentido. Muchas veces, como bien lo decías, el dado no va a dejar de ser un dado nada más porque tú no veas uh-huh. una parte. No porque tú le des más importancia a la cadena de una bicicleta no quiera decir que si deja de tener una rueda ya va a funcionar bien porque tiene la cadena. O sea, siento que todo es más que la suma de sus partes precisamente porque necesitas un todo para que ese contexto funcione. Si no, no hay forma de que trascienda, que funcione, que se movilice. Esta es psicología moderna, todavía se sigue estudiando, todavía se sigue conociendo, pero creo que sí le da buen sentido a parte de la sociedad, de la vida y de la perspectiva. Volvemos a lo mismo porque ahora entramos dentro. Eso, estamos dentro del arte, o sea, veámoslo desde ese punto. Es como cuando nosotros ya logramos distinguir esta parte de, sabemos qué es lo lineal, sabemos qué es lo cuadrado, sabemos qué es lo cúbico, ya empezamos a ver las cosas con diferente saborcito. Y es cuando empiezas a disfrutar las cosas. Uh-huh. No sé si les pasa, pero muchas veces necesitas conocer qué es el arte, todo el trasfondo o toda la historia de algún lugar para que puedas decir, no, qué bonito. Antes yo no veía las iglesias como algo bonito, pero ya después me contaron que tiene que ver con la arquitectura de hace mucho tiempo, que pasó por barroco, que pasó por gótico, que pasó por... Y dices, wow, qué hermoso, qué precioso. Empiezas a apreciar las cosas. Okay. Y viene esta parte bonita de la perspectiva, porque no solo tiene que ver con lo social, a pesar de que sí es muy importante a base social, porque nos forma un criterio, también es muy importante a base analítico, que ahí, nos tenemos que basar a veces en sistemas o en leyes o en formas, pero al final de cuentas, pues también necesitas un criterio. Pero ya basándonos más como que a esta perspectiva sentimental, incluso podría llegar a ser como que esa igual parte del arte, porque también debemos de entender que la perspectiva, por más de que se llegue a parecer a la otra o por más que llegue a ser muy diferente a la otra, no puedes compararla y no puedes poner el mismo contexto propio en las otras personas. Claro. Cada quien es víctima de sus circunstancias. Entonces, el hecho de que a mí me guste algo, a mí me guste, no sé, como que lo barroco, tú vas a decir, no, tuve mala experiencia con alguien exagerado y bien intenso, por eso me gusta más lo gótico.
O sea, es un... No, es un ejemplo muy vago, pero, o sea, creo que sí da sentido a que no podemos juzgar como que desde nuestro punto. Obviamente la perspectiva siempre va a ser, no es un concepto subjetivo, es un concepto objetivo, porque se tiene el significado. Más bien es subjetivo el sentido. ¡Hala! Juego de palabras. Sí. No, yo No, hablando. es que, bueno, sí, o sea, en parte creo que tienes razón porque de forma objetiva es como nosotros vemos. Sí. O sea, desde nuestra perspectiva, de nuevo, en nuestro punto de vista, creemos que las cosas son así y así, pero la idea es como invitarlos a abrir un poco esta parte, ¿no? O sea, Sí. que tengan esta capacidad de salir de su burbujita por un momento y no sé, pero ponerle como un poquito llave a tu perspectiva. Sí. Porque eso es otra cosa que es el grande problema de esto. Y como también ya lo decíamos, es que tendemos a juzgar, Sí. tendemos a encasillar a las personas, a ofender, a discriminar, ¿no? Y entonces, ya porque otra persona no coincide conmigo, entonces ya no puedo ser su amigo. Sí. Porque una persona tiene una opinión diferente, entonces no, ¿cómo crees? Está bien loco, es bien maleducado, es inculto, no sabe nada. Incluso pasa mucho dentro de la sociedad, ¿no? Que por ejemplo, Ujú. tú das tu opinión con tus amigos y ya después te ven platicando con una persona que piensa súper distinta a ti y dicen, ¿por qué le hablas? O sea, es que no, piensa muy diferente a ti. Sí. Y como que tú empiezas a caer dentro de muchas veces esos esquemas de, no, entonces no le voy a hablar. Y ahí está. Pues deja de eso, o sea, siento que es como la parte en la que primero empiezas como, ay, sí, voy a decir mi punto de vista y pongo en el Twitter aquí que Bueno, pero también ya quien pone en Twitter odio al quiere presidente, pelear. odio al presidente y lo que quieras. Y el propio presidente se ofende. Entonces, digo, bro, es que eso es perspectiva. Sí. Tienes que entender que no eres monedita de oro para caerle bien a todos. Sí, exactamente. Otra vez frases de abuelitas. Entonces, frases folclóricas, como dices. Entonces, tú como persona que entiendes que no le tienes que caer bien a todos, esto no es indirecta, entonces dices, bueno, es que entiendo su perspectiva, porque desde su perspectiva soy malo, o soy bueno, o así. Y eso era lo que veníamos con esto del contexto histórico, de que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Sí. Entonces, sí, por un lado en la escuela nos dicen que Benito Juárez y que las leyes de reforma y que acá y que allá, y yo no sé tanto de historia como tú, pero sí te puedo decir que a mí me dijeron que Porfirio Díaz era un villano y el peor de los dictadores de México y así, y es como de que, o sea, sí, pero no. No, porque ahí voy yo. Yo Se enojó. Agárrenme. Fíjense que si me preguntan, para mí Porfirio Díaz ha sido un muy buen presidente. Digo, precisamente yo creo que dentro del poder todos caen dentro de esta parte donde el poder les gana, donde la ambición les gana, no sé, pero obviamente ya en el poder se sintió de más y cayó en esto de la dictadura. Efectivamente no le estoy aplaudiendo eso, pero realmente fue buen presidente, trajo cosas buenas, nos trajo cultura, nos trajo inversiones, nos trajo tratados, nos trajo el ferrocarril, nos trajo nos trajo una gran producción a México que cuando estaba él, estábamos alcanzando ser potencia y dices, wow, o sea, estábamos medio lejillos, no tan lejillos, pero en realidad es como que te están contando que solo había una dictadura y efectivamente hubo una dictadura, pero estás consciente de que él no va a controlar todo el país, por eso existen apoyos como lo son los gobernadores, etcétera. Entonces se necesita tener un buen equipo para tener un buen país, pero si no existe este equipo, no existe esta posibilidad, pues no se puede hacer eso. Es como
o sea, no le puedes dejar todo el trabajo a una sola persona, y sí es su trabajo, pero necesita el apoyo de todos, y es como lo decimos actualmente, bueno, ya estamos con este presidente, pues ahora vamos a salir todos con este presidente, porque no se trata de rajarse y dejarle todo el trabajo a él. Al final de cuentas somos un país y nos estamos moviendo juntos. Lo mismo pasa con Porfirio Díaz. Sin embargo, lo dejan como malo porque insisten en que fueron 30 años, en que fue muchísimo tiempo, que pudo haber llegado otra persona. Yo les voy a decir, cuando llegó Madero, que fue lo primero que hizo, la regó. ¿Y dónde está? Ah, sí, se murió. Es que sí, te pintan la historia de una forma en que dices, no, sí, víctimas y la tostada. Sí, lo mismo pasa con Miguel Hidalgo. Y es como de no, o sea, relájate. Miguel Hidalgo no te quería y tampoco quería ser mexicano. Miguel Hidalgo solo quería por él porque era un mestizo que solo estaba frustrado. Sí, esa es la verdad. Y eso es a lo que también me gusta mucho cómo lo estás poniendo, porque ya hablamos de que también necesitamos entender la perspectiva de la otra persona. Sí, claro. Porque el hecho de que te cuenten una historia y te digan, pues es que pasó esto y esto y esto y aquello, pero fulanito era el malo y fulanito era el bueno. Exacto. Entonces, ya le preguntaron a fulanito, a sutanito, a ver qué es lo que está pasando. Porque, a ver, esto es chisme de primaria y de preescolar, ¿no? Sí, yo quiero escuchar. Es que fíjate que fulanita está hablando a pereganita. Pues que anden. Es que fulanita quiere andar con fulanito. Pero es que él no sabe, y acá y allá, y ya se inventaron una cosa, y ni es cierto. Sí. Y ni es cierto porque no tenemos la perspectiva de las otras personas. Entonces, a su Tanita, que ya le contaron eso, va a decir, no, es que es un hijo de su madre, y acá y allá y acá. Y entonces digo, bueno, a ver, sí, pero ¿qué es lo que tú estás pensando, no? Sí, claro. Porque tú lo que viste fue que fulanita te contó. Pero no sabes si es cierto, y es exactamente lo mismo, porque no podemos seguir culpándonos por las cosas que pasaron antes, porque no las podemos cambiar. Presidente. Entonces, ahora sí, como lo decía, por favor mencionen al presidente para que vean. para que se ofenda más, por supuesto que sí. Entonces, lo que yo creo es que si tenemos ya una perspectiva propia, el hecho no solo es que es más bien enriquecerla, como tú decías. Sí, o sea, volverla mucho más abierta a todo, porque, a ver, es que se aplica para todo. Sí. Para todo. Entonces, ¿dónde empezamos? Por ejemplo, la música. Uh-huh. Es que tú tienes un muy mal gusto porque te gusta la música bien mainstream y lo que quieras. Qué bueno que te guste la música mainstream. A mí no me gusta tu música. Perfecto. Pero... Y ya después la voy a ver bailando, que no sea chismosa, raza. Es que sí, es eso. No, es eso. Sí. Ajá, sí. Y muchas veces tendemos a querer como defender tanto nuestro punto porque creemos que tenemos la razón. Porque como les decía en capítulos pasados, muchas veces nuestra perspectiva tiene mucho que ver con nuestras emociones, como tú decías. Porque yo tengo traumas, porque yo tengo problemas, porque a mí me pasó esto y entonces por eso creo esto, ¿no? Sí. Pero la otra persona no sabe eso. Exactamente. ¿Y cómo rayos la vas a hacer entender? Pues muéstrale fotos, explícale, hazle un esquemita, ármale un mapa conceptual, un mapa mental, lo que sea. Una diapositiva. Sí, una presentación de PowerPoint. Sí. Hazla bonita, hazla en Canva, por favor. Sí. Y que la otra persona entienda. Porque... si no, ya madrazos, mira, ya. Pero es que es más, todavía eso te lo tomo. Porque fíjate. A mí me da muchísima risa cómo la gente se pelea en internet y se dice de cosas y así es como, ya, pues un tiro, cántasela directo. Pues a ver si es cierto, ¿no? Sí. Y no es cierto, ya sabemos que no, porque nos sentimos tan ofendidos nada más porque tocaron nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, porque creemos que Dios existe, porque creemos en que las tortugas vuelan y que bueno, digo, o sea, no tiene nada de malo que creas en eso. Y a lo mejor esta parte la sobrevaloran yéndose a, no, yo estoy defendiendo mi punto y como que respeto mi punto. No, sí está bien y es importante que le des sentido a tu punto, pero también tienes que entender que hay otro punto donde se puede complementar con el tuyo y se nutre y sale un mejor punto.
Y fíjate, es que nos queremos sentir importantes. Es eso, nos queremos sentir superiores, nos alzamos como pavos reales, ¿no? Y decimos, ay, es que mi punto de vista es mejor que el tuyo. Y como te digo, existe esta parte de discriminación en la que nos queremos sentir superiores, reitero. Y, o sea, no todo el mundo tiene la neta del planeta, la verdad. O sea, y se me hace muy mala onda de su parte que la gente quiera andar diciendo como de que, ay, es que yo soy superior a ti porque yo sí sé esto, o yo sí sabía esto, o yo me siento superior a ti porque esto y el otro. A ver, depende del contexto. Claro. Porque esa persona con la que estás hablando no sabe leer porque creció en una familia en donde nunca ninguna de sus familiares ni sus papás saben leer. Y o no había modo de ir a la escuela. Exacto, y no puede ir a la escuela porque tiene que trabajar, porque tiene que alimentar a sus otros 5 hermanitos. Que era lo que mencionábamos, ¿no? Que es algo muy, bueno, desde nuestra perspectiva es algo muy absurdo que digan que el pobre es pobre porque quiere, o sea, no da Eso sentido. También es perspectiva. No da sentido porque pues hay un trasfondo, hay un contexto, hay una historia detrás de la vida de esa persona y tú no sabes realmente por lo que ha pasado, por lo que ha sufrido, por lo que ha vivido y en realidad no puedes juzgarla. Y volvemos a esta frase icónica que me encanta mucho de mi amor Roberto Martínez, no puedes juzgar desde el privilegio, o sea, tienes que aprender a medir, tienes que aprender y el hecho de que tengamos esta gran virtud, porque somos los únicos seres vivos que tenemos esta gran virtud, esta gran ventaja, esta gran dicha de tener un razonamiento, no nos hace superiores, o sea, nos hace acreedores a una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es aprender más para entender más, no aprender más para sentirte más. O sea, incluso, bien lo decías, creo que llega el punto a veces incluso donde la gente es muy envidiosa con el conocimiento. Y sí, es muy triste eso, ¿no? O sea, yo sí lo veo muy... Es más, hay maestros que se supone que van a enseñar y a la mera hora pues se terminan quedando el conocimiento para ellos. O sea, de todas las cosas que han aprendido y así, no las dicen y es como de... O sea, sí diste tu clase y leíste la presentación de PowerPoint, pero eso lo pude haber hecho yo en mi casa. Sí. Entonces, ¿cuál es el asunto de venir aquí a estudiar, no? Sí. Y esa es otra cosa también, que muchas veces cuando estudiamos, como que el sistema está para hacernos trabajar más y estas cosas, ¿no? O sea, nos enseñan que tenemos que tener un papel para poder triunfar en la vida o ser exitosos. Y muchas veces nos damos cuenta de que eso no es cierto porque el señor que vende carnitas en la esquina gana más que un ingeniero. Claramente. Y las cosas son así, pero no se trata de eso, ese no es el sentido. El sentido no es querer ganar más dinero, el sentido no es que el señor no sepa escribir, el sentido no es ese. El sentido es que cada quien se adapta a su contexto. Y si no somos capaces de entendernos, entonces, ¿qué haces aquí? Sí, y bien dicho. O sea, en realidad creo que tiene que ver con esto que sí adopto mucho, de el éxito no hay que medirlo en ser capaz, sino más bien en felicidad. O sea, eres feliz, te adaptaste a tus circunstancias, te movilizaste sobre tu mismo contexto, qué padre, eso es el éxito. Se trata como que, insistimos, nutrir esta forma de pensar, nutrir lo que venga, mejorar como personas, porque fíjense que alguien en alguna ocasión yo le dije, me atreví, digo, nunca he sido excelente persona, nadie es excelente persona y siempre vamos a mejorar, pero en algún momento le dije, hey, cambiaste mucho, y entonces me dio un golpe con guante blanco, no literal, tranquila, me dio un golpe con guante blanco porque me dijo, pues a eso vinimos al mundo, tenemos que estar en constante cambio. Evolución. Dice, exacto, ¿no? Y fue como, pues la gente cambia y eso está bien, ¿no? Y no, me dejó enamorada. Ay, rayos. Y creo que ya sabes quién eres, ¿no? Sí, supongo, pero sí viene esta parte como de, wow, me dio tanto sentido.
Y adopté también como que ese pensamiento, también lo he criticado, también lo he puesto a pensar, pero digo, creo que es realmente eso, es como la parte de sí tenemos que cambiar, sí tenemos que evolucionar y sí tenemos que mejorar. Ojo, el cambio es eso, mejorar como personas, el tratar de siempre ir hacia adelante, porque si vamos en retrospectiva, pues mejor. ¿Qué haces aquí? Dijo mi querida. Exacto, y bueno, tú también lo decías, dentro del contexto histórico tenemos que aprender a ver lo que pasó para poder entender el presente y poder entender lo que va a pasar. Sí, eso claro. Sin duda, y eso también es perspectiva. Fíjense que, adelante, perdón. Fíjense que esta frase también es muy cierta, lo dicen mucho los historiadores, que quien no conoce su historia tiende a repetirla, o sea, tiende a cometer los mismos errores. Claro. Y es como de, sí es cierto, en realidad, lamentablemente no estamos adaptados o todavía no tenemos esta cultura de conocer nuestra historia, de decir, yo sé por qué Hitler empezó esa Segunda Guerra Mundial, yo sé por qué existen tratados de paz, yo sé por qué existe la ONU, o sea, de repente sí es importante el saber por qué están las cosas, porque si no, pues tendemos a caer en los mismos errores y entonces nuestras perspectivas no tendrían ningún sentido porque no les estamos dando ese fruto, porque al final de cuentas, insisto, el razonamiento y el poder tener la perspectiva es algo de lo que gozamos los seres humanos. Si gozamos de eso y somos como las únicas personas o la fuente que más la puede llegar a desarrollar, pues aprovechémosla, mejorémosla y vayamos hacia adelante, porque si no, pues sí, estamos estancados, estamos perdidos. Yo, mira, exacto, bueno, sí, es que sí. La cuestión es, volvemos a la parte en la que cierran los ojitos y les vuelvo Es momento de cerrar los ojitos. Ay, te amo. Cerramos los ojos y, bueno, imaginémonos que estamos como en una... No, ay, es que me hace caras al día. Que estamos como en un museo o algo así y entonces vemos un cuadro y dices, es que no entiendo nada. O sea, ¿qué está pasando aquí? Sí. Y entonces llega una persona y te toca el hombro y te dice, da como 5 pasos atrás. Y entonces ya ves el cuadro completo y dices, ya entendí. Y se trata de eso, de poder decir que tenemos la capacidad. Y es que no quiere decir el hecho de que una persona, bueno, ya pueden abrir los ojos, se me está haciendo bola esto. Y yo todavía así no te me atragan. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Despertó de un sueño, ¿sabes? A ver, vuelvo, aterrizo. No quiere, el hecho de que uno esté intercambiando el punto de vista con otra persona no quiere decir que tengas que adoptar ese punto de vista. Sí, no. Eso también, o sea, digo, si a ti te gusta más el 5 y a la otra persona le gusta más el 3, está perfecto. Pero es importante aprender a verlo. Exacto, es eso, el tomarlo en cuenta, porque de esa manera también podemos ser empáticos. Claro. ¿Sabes? De ahí nace el hecho de, ay, qué hermoso. Sí. Claro. Entonces, que sí. De eso se trata, insisto, que venimos aquí a aprender. Creo que es lo que principalmente nos tiene que mover. Sí. Porque no me acuerdo a quién se lo dije. A veces digo tantas cosas y a tantas personas que ya no me acuerdo a quién le dije, pero yo vivo por aprender. Sí. Nada de lo que les diga Sandra es cierto. Entonces, okay, sí. es cierto. La cuestión es que de una u otra manera, cuando uno empieza a intercambiar puntos de vista con otra persona, puede que empatemos y puede que no. Pero muchas veces no llegamos a un punto medio, ¿no? Y es aquí donde se empiezan a poner calientitas las cosas porque una persona quiere defender su punto y otra persona quiere defender su punto. Pero no estamos en un debate porque la vida no es un debate. Ojalá. Así de sencillo. O sea, la vida muchas veces no nos da las oportunidades que a todos. Claro. La vida muchas veces nos pone en un lugar privilegiado. Claro. La vida muchas veces estamos... O sea, es que ni siquiera entendemos qué rayos es la vida. Y ya me puse filosófica. Sí. Pero entonces, ¿por qué es importante la perspectiva? ¿No?
Es así de sencillo. Porque uno a veces quiere hacer una cosa y te das cuenta de que no es posible. ¿Pero por qué? Porque no estás entendiendo lo que está pasando. Porque tienes que dar pasos atrás, así como cuando tienes que ver el cuadro. O sea, no solo lo puedes, un cuadro no solo se puede apreciar por solo verlo de un lado y así, y decir, ay, bueno, sí, ya lo vi 8 segundos y ya. No, no se trata de eso. Se trata de que una persona te está diciendo que esto le duele porque pasó tales y tales cosas en su vida, pero tiene que retroceder mucho en el tiempo para poder explicarte eso. Y muchas veces a las personas les duele lo que te está explicando. Y muchas veces uno no lo entiende. ¿Pero por qué? Porque carecemos de eso. Porque tú nunca lo has vivido, pero porque no lo has vivido no quiere decir que no existe. Exactamente. Bueno, ya. No, mejor Tiro dicho. el micrófono. Mejor dicho, no se pudo. Eso. No. Pues en realidad creo que sí. Le doy todo el crédito de todo el sentido de lo que acaba de decir Anel. De verdad que el estar en una posición y el solo quedarte con tu perspectiva, sí, desde mi punto, desde mi perspectiva, sí, exacto. Yo sí te considero mala persona si haces eso. O sea, no puedes, no hay modo. Necesitas empatizar todo el tiempo, el poder entender, comprender y ayudar, porque no solo viniste a esta vida, no eres solamente tu protagonista, que es muy importante ser el protagonista de tu historia, pero también eres un personaje secundario o segundo en la historia de otras. Sí, claro. Entonces, creo que la perspectiva te debe de ayudar para aprender a empatizar y poder aportar algo a las personas y mejorar como persona. Y creo que también, insisto, debemos de aprovecharla al máximo, conozcan de diferentes cosas, aprendan de diferentes personas, nútranse de cosas nuevas. De verdad que a veces les va a sonar bien, bien raro, pero luego dices, no, sí está bien bueno, o sí te gusta, o cosas así. Entonces, aprendan a disfrutar eso, lo nuevo. Muchas veces dicen, no, yo siempre me adapto con lo mío, mejor me quedo con lo mío. Está bien y es muy bueno. A veces mucha gente no quiere correr riesgos, pero también deberían de atreverse, los invitamos. Digo, a menos de que digas soy alérgico al maní, ya no tiene solución. O sea, todo en esta vida tiene maní. No es cierto, pero sí creo que... No, pero sí. Mira, fíjate que mi punto de vista es que... Ya, te interrumpí, perdón. No te preocupes. Pero sí, deberíamos de ir al McDonald's. Así acabamos. No es cierto, pero... Perdidas. Sí, creo que siento que es... Les digo, es que estos capítulos son como introductorios porque queremos hablar de muchas otras cosas. Sí, porque ahorita quisiéramos extendernos. Y creo que sobre todo el hecho de entender que el generalizar a veces no está tan bien. Sí. Y también como que a veces no somos tan flexibles, ¿no? Sí. Como diría Elastic Man. Pero entonces es eso, es una invitación para que abran un poquito su mente y no sé, que entiendan, no sé, diría yo que los daltónicos pueden ver colores. No sé si me entendieron, pero tal vez lo entenderán en otros capítulos. Sí. En fin, pues creo que aquí la dejamos, ¿no? ¿Te parece? Pues sí. Vamos con el siguiente capítulo. Con el siguiente capítulo. ¡Hola! Anda bien volada. Ella quiere sí. romperla. Es que yo ando con todo, mira, de aquí me paso al siguiente. Bueno, yo sí ya me voy a mi casa. Entonces lo grabamos. Ahí grabas lo mío, ¿no? Pues sí, nada, aprendan a expandirse, a vivir, disfruten. Siempre he dicho, traten de ser felices mientras su felicidad no afecte a nadie. Cuídense mucho. No. Y yo, aguanta. ¿Ves? Y la que tiene prisa soy yo. Yo sí ya me quiero ir para acá. No, sí, cuídense mucho, pero antes de eso. ahora sí, cierren los ojos. No, ahí no cierran los ojos. Se imaginan que están en un café. ¿Sabes café. qué? Me imagino de postrecito como en un café, así un lugar. Una cafetería. Sí, y no que... sé. Yo, ¿sabes qué? Yo siento el de postrecito es como esas cosas de la vida. Y ya me voy a poner filosófica otra vez. Es que no se puede. Lo siento. Ya va.
El de postrecito es como todas esas cosas de la vida que uno experimenta, que son como los pequeños detalles. ¿Ya vieron la película de Soul? Digo, de casualidad, tal vez entenderían de lo que estoy hablando si ya vieron la película. Pero esas cosas que son las que les dan sentido, como que yo sé que a lo mejor las personas que no son hipersensibles, así como yo, tal vez no me van a entender. Pero llega un momento, no sé si les ha pasado, en el que estás tan consciente de ti mismo, del momento en el que estás y de lo que está pasando a tu alrededor, de las personas con las que estás, que dices, esto es como que te hace tan feliz. Sí. Y en ese momento quieres hasta llorar. Digo, yo sí lloro todo el tiempo. pero creo que es eso, esa parte bonita, ¿no? Como esa parte de la cereza del pastel, como de tengo tantas cosas por hacer y tantas cosas que quiero hacer y tantas cosas que hay y así, pero justo en este momento las cosas más simples y más sencillas como comerse un postre es lo que le da sentido y así. Sí. Entonces es el extra que ni siquiera es tan importante, pero que le da otro toque. No sé si me expliqué. Sí, qué bonito. Bueno, ya me hizo llorar. Ahora sí viene de postrecito. Y bueno, para esta sección les tenemos cositas bien interesantes como Spider-Man. Pero antes, no se vayan, porque ¿qué creen? Otra vez, yo no sé este señor qué piense, la verdad. Este señor hace de las suyas. Mira, diario nos sorprende con las mañaneras. La verdad es que ya ni las escucha. Ya. Nadie las ve, ni su mamá las ve. No manches, qué pena a veces me da. Pero bueno, nuestro presidente habló en un congreso sobre la pobreza y la corrupción. Digo, a lo mejor al Congreso se le hizo algo, super boom, porque nunca lo habían escuchado, pero pues para nosotros es como un copy-paste de su campaña política. Pero lo curioso es que lo hizo en el Congreso de Seguridad de la ONU, precisamente donde, aquí viene la noticia, estaremos siendo presidentes de la ONU y en este Congreso durante un año, así que pues eso me hace sentir bien. Creo que esperemos que que siga todo controlado como hasta ahora. Pues sí. Pero pues no sé, sí, creo que su discurso no fue en el lugar y en el momento indicado. Creo que se iba a hablar de no hacer guerras y tal vez a otras personas no les pareció tanto, porque precisamente criticó un poquito la campaña que se hizo sobre las vacunas. Entonces, imagínense que se arme una guerra por andar diciendo eso. Entonces, esperemos que no y vamos a darle con todo. Orgulloso de ser mexicano, aunque no de mi presidente. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Que aunque el presidente es una representación de la sociedad, pero ya hablaremos un poco de eso en otro podcast tal vez. Ojalá que no ven así los mexicanos, porque no todos traemos estampitas, si nos escuchan. No todos. Real, sí es cierto. Por otro lado, me gustaría decir que pues ahí hablando de vacunas y eso, ya sabemos que estamos hasta la madre de vacunas, pero sí es importante decir que se abre a partir del 19 el registro para adolescentes de 15 a 17 años para las vacunas y pues que estén al pendiente de eso porque pues sí es muy importante ya que cada estado ha estado regresando de forma pues progresiva y como quieras, pero en muchos lugares los chicos, incluso niños, ya están en esto desde hace ya meses. En la Ciudad de México ya se vio. Entonces creo que es importante como que seguir, ¿no? No porque mi familia ya esté vacunada, yo no voy a vacunar o cosas así. Lleven a sus primitos, a sus sobrinos, a sus hijos, no sé, a sus hermanos, no sé. Bueno, nada más como aviso, ¿no? Para que estén al pendiente del registro. Bueno, el PR registro, porque pues ya les avisarán en sus comunidades cuando les toca, ¿no? Claro. Y bueno, también hablando sobre eso, Pfizer tiene una versión bueno, es una píldora que no es en sí una vacuna, pero va a ayudar da un rango de inmunidad al COVID
Y la cuestión de esto es que planean usarla para lugares en donde no ha llegado aún la vacuna. En Latinoamérica hay varios países que van a ser beneficiados con esta píldora porque van a ceder su patente. Y la cuestión es que México no está ahí, pero pues creo que es un gran avance Sí, porque claro. a nivel mundial, pues el enfrentar la pandemia de esta manera y de forma tan... Aunque aún así nos quejamos de cómo ha sido manejada, como Sí, claro. dijiste ahorita, pues sigue siendo importante. O sea, no por quiere decir que sea menos el tiempo que hemos llevado en desarrollar las vacunas, en todo eso. Entonces, Pero Pfizer, oye, desde el se principio ha puesto las estuvo pilas. sí, estuvo un paso adelante que todos. Un saludo, un beso para Pfizer. A mi papá le tocó Pfizer. Sí. Afortunado, bendito sea él. No, para los que nos tocó Astra, no hay No. ninguno que haya sobrevivido, ¿verdad? No. Confirmen. Sí. Y ese es otro rollo también a los maestros de Cancino, los que les pusieron Cancino ya no tienen tanta inmunidad, así que chéquenlo, Sí. porque ya se les va a acabar la inmunidad regular de las vacunas de Cancino. ¿No? Ajá, entonces para que lo chequen también y se cuiden, no bajen la guardia aunque estén vacunados. Exactamente. Pues bueno, A ver si dile. creo que es. Bueno, Pues ya se los prometí. No, pues es que estamos esperando. Bueno, justo ahorita va a salir el segundo tráiler. Yo ya hice una apuesta aquí con el secretario. En donde sí, yo le dije que no va a salir ni Tobey Maguire ni Andrew Garfield. Él dice que sí. Ya veremos. Yo digo que no. Ya, No sé, Rick. En fin, veremos. es que nuestra generación creció con Spider-Man. O sea, no Sí. conozco un chavo de nuestra generación que no se siente Spider-Man. Ah. Es raro el que no, es raro el que no. Y, o sea, sí, Sí. confirmadísimo. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. ¿O qué? No. ¿Me vas a decir algo más? No, lo extraño. ¿Qué No es anda cierto. sentimental? No es cierto. Es que hace frío y cuando me da frío, todo me recuerda a ti. En fin, la Yo también hipotenusa. te quiero. Yo también me acuerdo de ti cuando hace frío. Abajo están los nombres por si quieren ¿Cuáles identificarse. nombres? No hay nombres de nadie. En No fin, digas mentiras, Ana. adiós. Tengo que ser la nariz, Cuídense mucho, como siempre, lávense sus manitas, báñense seguido, cúbranse bien porque de verdad Sí, ya están unos estás, fríos sí. buenos, ¿eh? Y no olviden dejarnos sus saluditos en los comentarios, siempre los estamos leyendo. Si gustan que hablemos de un tema, también mándenoslo, qué es lo que Sí. estamos haciendo, escucharlos mucho y pues nada, cuídense mucho. Besos. Bye. Adiós. Y si no, pues uno se opera. Ah, no, el cerebro no se puede. Ya ves, coseando más.